Continuamos hablando de formación profesional, por supuesto a través de la Sociedad Platense de Anestesiología, quien ha realizado un curso taller de gerenciamiento, liderazgo y oratoria, con el objetivo de lograr una mejora y una integración en equipos interdisciplinarios de trabajo, especialmente en el área quirúrgica, y haciendo hincapié en la importancia de la comunicación efectiva. Este curso taller estuvo a cargo del coaching en oratoria Pablo Cunzolo, acompañado de César Castaño, perteneciente a la Escuela Latinoamericana de Coaching Ontológico. Estuvimos conversando con ellos hace unos días y de esto se trató la entrevista. Para hablar de este tema me acompañan aquí en el estudio César Castaño, coaching ontológico de la Escuela Latinoamericana de Coaching, y Pablo Cunzolo, coaching en oratoria. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias por estar la aquí. invitación. Bueno, excelente este curso que habla un poco desde el punto de vista de la oratoria, de la comunicación efectiva, que es tan importante dentro de un grupo médico y un equipo de quirófano, digamos, ¿no? Y toda la parte del liderazgo, que también es muy importante a la toma de decisiones al momento de estar dentro de una cirugía, ¿no? Tal cual. Me gustaría que nos cuenten cuál ha sido la experiencia de la Sociedad Platense de Anestesiología. Bueno, en primera instancia nos recibieron súper bien, con una organización espectacular que se vio no solamente desde el lado del público, sino también desde nuestro lugar como expositores. Y bueno, la experiencia fue espectacular porque se encontró una receptividad tremenda por parte de los asistentes, una participación importantísima con respecto a distintas inquietudes propias digamos, del afer del anestesiólogo, y con resultados muy buenos con respecto al feedback que recibimos, ¿no? Bueno, y en el caso de hablar de liderazgo, por un lado tiene que ver con la parte del equipo de salud, y gerenciamiento tiene que ver con todas las áreas administrativas, organización de clínicas y todo ese tipo de cosas que también es sumamente importante, ¿no? Pero ¿cuál ha sido tu experiencia? Mirá, la experiencia, como compartiendo lo que decía Pablo, fue muy buena. El feedback de la gente y la participación de todos los médicos que participaron fue muy buena. Lo que trabajamos básicamente fueron relaciones humanas, con lo cual tanto en el liderazgo como en el gerenciamiento lo que ellos destacaron fuera la necesidad de trabajar sobre las relaciones humanas, o el principal inconveniente que estaban teniendo era cómo tratarse entre profesionales y entre el equipo que trabaja con ellos. Así que profundizamos en ese tema y fue muy productivo, estuvo realmente entretenido, creo que fue muy llevadero, y el feedback que obtuvimos fue justamente eso, ¿no? Que había sido 4 horas, un día sábado a la mañana, después del Día del Amigo, como que se les había hecho muy llevadero. Entonces creo que... Sí, realmente es una temática más que interesante. Bueno, uno como periodista claro, lo aborda con muchísimo gusto, y bueno, conozco lo que es los temas que han tratado y la trayectoria de los dos, y sé que ha sido excelente. Pero bueno, también trabajar con un equipo médico. La medicina tiene una particularidad fundamental. Es la más noble de las artes y es gente con una excelente vocación de servicio. Total. Pero a veces en conjunto hay algunas problemáticas ligadas a los egos. Entonces esta cuestión del liderazgo, muchas veces para armar un equipo de urgencia o armar un equipo de quirófano en donde lidera uno, es sumamente difícil. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, en realidad la experiencia y lo que compartieron los participantes fue que es cierto, de que a veces les cuesta, sobre todo lo que resaltaron fue las diferencias generacionales, lo que pasa entre los más antiguos en la profesión y las nuevas generaciones, que a veces cuesta como a los más veteranos ayornarse al nuevo paradigma de los millennials. Así que, bueno, cómo trabajar el liderazgo desde ese lugar, cuando a veces estamos acostumbrados
los más grandes, a haber vivido situaciones de un liderazgo más autoritario o más rígido, a tener que trabajar con millennials que no aceptan ese tipo de liderazgo y que necesitan hacer algo mucho más compartido, más, digamos, reflexivo y no tan impuesto. Por supuesto, y además la rapidez, ¿no? Por ejemplo, hemos estado conversando ahí mismo en la Sociedad Platense de Anestesiología, por ejemplo, en una jornada de perinatología, en donde se hablaba de hemorragia obstétrica, ¿no? Y ante una situación en quirófano de una hemorragia obstétrica, tienen 20 minutos para armar un equipo y uno que lidere para poder salvar la vida de esa persona. Si no se arma el equipo, varios pacientes quedan en quirófano. Claro. Entonces, esa es la importancia fundamental del liderazgo y de poder congeniar entre el equipo médico en forma rápida, sin herir estas susceptibilidades, que son diferencias generacionales del médico Nobel al médico que se inicia, ¿no?, en la carrera hospitalaria o en la carrera privada. Totalmente. Sí, ese es, digo, hay momentos, por eso hablamos también de lo que es el liderazgo situacional, ¿no?, donde hay situaciones donde el anestesiólogo lidera el quirófano y digamos, su forma, eso habló mejor Pablo, ¿no?, pero su forma de expresarse tiene que ser como muy asertiva, ¿no?, o sea, muy clara, muy concisa, ir al punto porque no hay tiempos para dudar. Bueno, uno de los puntos del programa central tiene que ver con la comunicación efectiva. Hoy por hoy el medicina es una herramienta básica, ¿no? Cuando hablamos de comunicación efectiva, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay una cuestión que es súper importante porque por lo general, cuando escuchamos comunicación, lo primero que se nos viene a la cabeza es hablar, es expresar. O sea, es como si fuera una acción que va desde a mí y hacia el otro. Y cuando trabajamos comunicación asertiva, más profundamente nos damos cuenta que comunicar no es solamente esa acción. O sea, la acción está bien, pero en realidad es un proceso. El proceso comienza con aprender a escuchar, aprender a observar, aprender a empatizar, entender al otro y a partir de ahí, con toda esa información, armar el traje a medida para comunicar asertivamente, no de la manera en la que yo puedo expresarlo, sino la mejor manera que el otro pueda entenderlo. Obviamente es un proceso mucho más complejo al cual estamos acostumbrados, porque quizás en casa nos enseñaron a hablar, en la escuela nos enseñaron a leer y a escribir, en la universidad nos enseñaron la profesión, pero nunca, en ningún lado nos enseñaron a comunicarnos asertivamente. Entonces, en esta jornada lo que hizo se profundizó ese tema para darle nuevas herramientas que les permitan que todos esos conocimientos, todo el potencial, todas las habilidades que en este caso tienen los profesionales, poder compartirlas, ¿sí?, para que de esta forma se obtenga un mejor resultado a nivel equipo, ¿no? Otra de las cuestiones importantes, ¿no?, que se ha tratado en la jornada tiene que ver con el abordaje que liga mucho a lo periodístico de hablar en una disertación, del abordaje de una nota, cómo hablar en un programa de televisión, radial, o sea, cómo dividir la información en la oratoria, ¿no? ¿Cómo fue con eso? Sí, ahí estuvimos hablando sobre los 3 aspectos de la comunicación, que es la comunicación verbal, que es lo que decimos, la comunicación no verbal, que tiene que ver con los gestos, las posiciones, las manos, las miradas, y la comunicación paraverbal, que tiene que ver con el énfasis emocional que uno le pone. Estuvimos trabajando con todas esas herramientas, incluso puntualizando cuál es el efecto psicológico que causa en el interlocutor, ¿no? De manera tal que trabajamos el volumen bajo, medio y alto, la modalidad de tono carismático, tono imperativo, tono de víctima, los distintos tipos de tonos que hacen que un mismo mensaje, dicho de distintas formas, puede causar un efecto completamente diferente y al ser conscientes de cuál es ese efecto, uno tiene mayor digamos, probabilidad de ser asertivo a la hora de expresarse. Bueno, realmente yo los felicito porque sé que han quedado muy conformes, con la idea obviamente de ampliar, así que les agradezco muchísimo la visita del día de hoy, los vamos a estar acompañando en esta segunda parte que va a estar planteando la Sociedad Platense de Anestesiología. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, así que muy alegre de estar aquí. Bueno, muchas gracias, buena vida. Bueno, muchas gracias.